Señor Dios, Padre Todopoderoso, bendito, alabado seas por siempre nuestro Señor. Gracias, Señor, por permitirnos nueva vez estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, cada uno de nosotros compartiendo en coinonía con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a que siempre podamos tener este vínculo, que siempre haya oportunidades para compartir los unos con los otros en amor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante cada día, aún a pesar de las dificultades que este mundo nos presenta. Ayúdanos, Señor, a vivir mayormente dedicados a tu palabra. Pon en nuestro corazón hambre y deseo de seguir buscando cada día más de ti. Danos verdaderos deseos, Señor, de conocer cada día más acerca de tu santo carácter por medio de las Escrituras y de buscar una mejor compenetración contigo, Señor, a través de la oración, una mejor relación contigo a través de la oración. Ahora que vamos a estudiar un segmento de tu palabra o un tema acerca de toda ella, Señor, pues te pedimos que inclines nuestros oídos a ella y nuestro corazón también, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Hay varias lecturas, pero no vamos a buscar ninguna ahora. Son pequeñas y yo las voy a ir yo mismo. Si quieren, pueden tomar notas. Hoy lo que les tengo son 6 historias y 7 propósitos. ¿Alguno ha oído ese refrán popular que dice, el hombre propone? ¿Y después cómo le sigue? Y Dios dispone. Eso tiene una base bíblica. El hombre puede proponerse todo lo que él quiera, pero si Dios no está alineado con eso que propuso el hombre, o mejor dicho, si lo que propone el hombre no está alineado con lo que es la voluntad de Dios, no importa, va para abajo. Había otros que le agregaban de que y tal cosa descompone. Bueno, vamos a ver, dejémoslo nada más que el hombre propone y Dios dispone. Pues hoy lo que vamos a ver es algunas historias, 6 historias de hombres en la Biblia que hicieron propósitos. Y vamos a ver si se le cumplieron o no acerca de esos propósitos. Vemos que en las Escrituras aparecen varios personajes, o muchos de ellos, que hicieron propósitos que eran decisiones acerca de su futuro, pero en las cuales Dios estaba de una manera u otra involucrado. O sea que estos propósitos que hacían estos personajes estaban relacionados de alguna manera con Dios, aunque no necesariamente con los deseos de Dios. Algunos de estos propósitos se cumplieron y otros no, como vamos a ver a continuación. El primer de los propósitos, o de la primera historia, vamos a ver a David, Primera de Crónicas 22:7, leo, no se preocupe, y dice, y David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Yo tenía el propósito. ¿Y qué pasó? Que ya no lo tiene. Sigamos leyendo. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Él hizo un propósito, pero no estaba acorde con los planes del Señor. Por lo tanto, el Señor lo tumba. David sabe, David reconoce que Dios le ha bendecido grandemente, que ha resguardado su vida. Dios le ha cuidado en todo momento a David de tantas acechanzas por parte de Saúl, etcétera, de reyes enemigos, etcétera. Nada. También Dios le ha tolerado mucho a David. ¿Se acuerdan? Tomando la mujer de el eteo, Urías, el eteo, a Jezabel, y que además le había hablado a través de profetas. Le hizo grandes revelaciones
a él mismo, inspirada en el Santo Espíritu de Dios. Y ustedes ven revelaciones de esas, como David escribió inclusive salmos que tienen que ver con Jesucristo, con el Mesías. Todo eso fueron concesiones que Dios hizo a David. ¿Cómo entonces David no estaría entonces tan agradecido y dispuesto ante su Dios y benefactor que no quisiese hacerle una casa? Pues claro que sí. David hace el propósito entonces de construirle un templo en el cual se guardaría el arca del pacto, el arca de la alianza, objeto que representaba la presencia de Dios entre su pueblo o en medio de su pueblo. Pero Dios no le permite a David cumplir su propósito de hacerle el templo. No le tocaba a él hacerlo porque sus manos estaban manchadas de derramar mucha sangre. Hay propósitos que a los hombres nos parecen buenos, pero no son la voluntad de Dios. Dios tiene sus razones que muchas veces o casi siempre están por encima de nuestro entendimiento. No siempre vamos a entender las razones de Dios, pero están, Él las tiene. Son valederas y son soberanas. No podemos. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué pudiéramos sacar de aquí? Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido un error similar al que cometió David? Nos comprometemos muchas veces llevados por el agradecimiento y el ánimo a hacer tareas a las cuales a simple vista parecen que agradarían a Dios. Pero, esto también tiene un pero también son tareas a las cuales Dios no nos ha llamado, ni está en los planes de Dios que nosotros hagamos. El error es que no consultamos con Dios antes de hacer nuestros propósitos. Ese es el error, ese es el fallo. Personas que quieren servir inclusive en diferentes ministerios de la iglesia, pero para los cuales no han sido llamados por Dios, ni siquiera Dios les ha proporcionado o les ha equipado con la capacidad para fungir en ellos. Un ejemplo, que pongan al hermano Pepe a dirigir el coro. Yo creo que sería una queja grupal. Todo el mundo diciendo, sáquenlo. Yo no tengo capacidad yo no tengo oído ni siquiera para entonar o hacer que otros entonen, mucho menos entono yo. Asimismo hay personas que se sienten tan animosas que cogen una Biblia, se la ponen abajo del brazo y salen a predicar. Predicar no es tan fácil. Predicar es un ministerio, conlleva estudio, conlleva oración. No puedes que te llamen a tío Temi. Tío Temi, usted ha sido llamado a ir a Shanghái a predicarle a los chinos. ¿Y tú sabes chino? Tú no tienes las herramientas para predicar allá. Entonces eso ocurre. Igual con el canto. Todos podemos pararnos con este grupo tan bello que canta tan lindo. Dañaríamos ese coro con nuestras voces, muchos de nosotros. Hay otros que no, que sencillamente la vergüenza los retiene. No, vengan. Si tienes la capacidad, pero también mira a ver si Dios te quiere ahí o te quiere en otra cosa. El caso número 2 de las 6 historias está Jacob. Dios le habla a Jacob en Génesis 28, verso 15, y miren lo que dice. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ay, me encanta cuando Dios promete. ¿Saben por qué?
Él promete por sí mismo porque no hay nadie mayor por quien prometer. Eso es más que un 100% seguro. Sigue diciendo la Escritura. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿No les choca? ¿Qué le acaba de prometer Dios? Y él viene y hace un voto, un propósito. Por lo visto, aquí en el verso 15, Dios, que ha afirmado, más que afirmado, le promete a Jacob que lo guardará, lo cuidará y lo volverá en paz, en quietud a su tierra. Parece que él no lo entendió, porque según veo ahí en el 20 y en el 21, él dijo otra cosa. Jacob, que no confía del todo en la promesa que Dios acaba de hacerle, y por lo tanto él quiere asegurarse. Entonces él hace propósito de seguir a Dios, porque eso es lo que dice. Entonces el Señor será mi Dios. Él hace propósito de seguir a Dios siempre y cuando, que es lo que aparece adelante, Dios lo proteja y Dios lo guarde, Dios lo alimente, Dios lo vista y Dios lo retorne sano a su casa. Que le dé alimento, ropa de vestir, que le hiciera volver sano y salvo a la casa paterna. Por lo visto, Jacob definitivamente no le creyó a Dios en toda su verdad. Dios, que es el Dios de toda verdad, que es siempre fiel, de quien nos dice las Escrituras en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Yo entiendo, y ustedes también, que Jacobo se ve en una situación difícil, incierta. Tiene miedo. No está seguro, por lo que entonces hace ese propósito para con Dios. Pero este propósito que él acaba de hacer es un propósito condicionado e interesado para beneficiar su propia persona. En pocas palabras, es un propósito egoísta. Está pensado en su yo solamente. Por lo que de seguro ya todos saben que ese propósito de él como tal no va a funcionar, va a funcionar el de la promesa de Dios. O sea, el propósito que Dios hizo, ese es el que funciona, que lo hizo desde antes de que el mismo Jacob hiciera también propósito. ¿Qué nos enseña esto? Hoy por hoy hay muchas personas recién convertidos al Señor que, motivados por una situación adversa que los acongoja y los afecta, vienen a los brazos del Señor, porque el Señor se vale de muchas cosas. Hay personas que hasta que no se ven con la soga al cuello, no claman a Dios, no piensan en que su vida no ha estado bien y que deben cambiar y que deben buscar de Dios. Eso. Cuando ellos sienten que algo les pesa, lo acongoja, les afecta. Pero hay muchos que en ese momento intentan pactar con Dios. Pero lo hacen también según sus términos. Y nada más equivocado, nada más errado que pensar que el hombre puede pactar con Dios. Es Dios quien pacta con los hombres. No es el hombre, nunca. Y más aún, pretender pactar y pretender ponerle condiciones en nuestro pacto a Dios son pretensiones. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros pretendemos que al convertirnos a Dios, este nos va a prosperar con bienes, con riqueza, con salud, con mucho éxito. Esto no funciona así. Ahorita lo dijo el hermano Eduardo. Lo que nosotros podemos estar seguros es que si a nuestro Señor Jesucristo lo trataron así, a nosotros no nos van a tratar mejor. Que debemos estar preparados para eso y para muchas cosas más. Pero no di que por convertirnos a Él, a Jesucristo,
nos va a prosperar en bienes, en salud y en éxito. A veces olvidamos y no consideramos que el mayor bien de todos los que tenemos en nuestra vida ha sido el de haber sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor de todos los bienes que un creyente puede tener. Me atrevo a decir, que hombre alguno pueda tener. Y también les digo que qué bueno que somos salvos por la gracia. Porque de otra manera, si hubiera dependido de nosotros, lo hubiéramos echado a perder hace rato. Qué bueno que el Señor nos salvó por gracia, por su misericordia. El tercer caso es el de un escriba. Y eso lo encontramos en Mateo 8:19. Dice, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le habrá querido decir? Bueno, eso es fácil. Veamos el relato en sí. El escriba se acerca a Jesús, se humilla delante de todos sus compañeros. ¿Por qué? Porque al confesar públicamente su deseo de seguir al Señor, eso es como si hubiese sido una humillación pública. Pero Jesús tiene algo muy especial, y que Jesús conoce el corazón de los hombres. Él lee las intenciones del corazón y por tanto le habla de esa manera como acabamos de escuchar. Le advierte lo que de él pensar en seguir a Jesús le iba a esperar: pobreza, carestía, limitaciones. A eso es que se refiere. Yo no tengo nada y soy el maestro. Imagínense ustedes lo que quieren ser discípulos. ¿Qué les toca? Menos que a mí. El Señor sabía que ese escriba se había dejado llevar por el entusiasmo en ese momento. El escriba no había pensado todas esas cosas antes de decirlas. Él no había calculado el costo de ser discípulo. Y Jesús mismo, con mucha paz, se lo ilustra. Y a nosotros nos lo ilustra en el siguiente mensaje. Miren este pasaje, en Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Había que darlo todo, no mucho. No era mucho para seguir a Cristo, era todo. ¿Estaba consciente ese escriba que debía darlo todo? Si él le habló de esa manera, es porque parece que no lo estaba. Tal parece que ese propósito que estaba haciendo el escriba no era una decisión madurada, sino una decisión improvisada, que no la entendía del todo, ni había pensado en cuál sería su costo. ¿Qué nos enseña esto? Fácil. Para ciertamente seguir a Cristo no son suficientes los buenos deseos. Es necesario que nosotros estemos conscientes de lo que eso significa y el costo que eso va a tener, cómo va a repercutir en nuestras vidas. Es algo muy cierto, verdadero, que debemos ir en pos de Cristo, pero no con la emoción del momento. Yo sé que entre ustedes hay muchos así como yo, que cuando nos ocurre algo y nos dicen, bueno, pero toma una decisión, decimos, voy a consultar con la almohada. Y con la almohada significa muchas cosas. Voy a dejar pasar el rato de apasionamiento. Voy quizás a pedir consejo a otros que yo supongo que saben más que yo. Voy a consultar con el Señor en oración. Y voy a descansar con un sueño reparador y mañana te digo.
Cuando yo hago eso, supongo que al otro día estoy dando una respuesta más madura, más concisa, más real que la que pude haber dado en el momento que me clamaban. Dime ahora, hazme la propuesta o dime si tú aceptas la mía. Creo que por ahí es que va la cosa. No podemos llevarnos de la emoción del momento, sino tomar una decisión firme, comprometida con todo, con el Señor Jesucristo. Y recordemos algo, cuando nos comprometemos con el Señor, Él tiene el derecho sobre nosotros. Nosotros no podemos poner condiciones. Recuerden que hemos sido comprados por precio de sangre. Esa sangre maravillosa que derramó Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, a Él nosotros le pertenecemos, a Él. No somos dueños de nosotros mismos, es una realidad. Por lo que aquel que nos hace el llamado, que es el Señor, también nos va a suministrar siempre con qué responderle adecuadamente, y es su Santo Espíritu. Cuando alguien siente un llamado del Señor para dejarlo todo, seguir, es porque el Señor también le está dando la fuerza que solamente a través del Espíritu Santo de Él es que nosotros podemos tener para tomar una decisión así. El caso de Pedro es el número 4 y está en Marcos 14. Pedro en un momento dado le dice al Señor, en Marcos 14, 29, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Oigan bien, nosotros siempre nos recordamos de Pedro. Todos decían lo mismo. Señor, no te negaremos, aunque muramos contigo. Todos sus discípulos decían lo que decía Pedro. Pero Pedro fue el que el Señor tomó para él hacer una demostración y una enseñanza. Entendemos que Pedro ha compartido con el Señor tiempo y experiencias únicas y que han sido muy cercanos. Pedro ha visto infinidad de los milagros de Cristo. Ha oído sus palabras, ha oído todas sus palabras, parábolas y declaraciones del Señor. Más aún, Pedro fue iluminado por Dios en un momento dado por el mismo Espíritu Santo para reconocer en Jesucristo el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo, al Mesías, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes dicen que soy yo? Dicen que tú eres Elías, y tú Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Y ahí Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, etc. Por eso él le dice, bienaventurado tú, Pedro, pues ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre. O sea, fue una revelación de Dios. Fíjense cómo él fue instrumento en ese momento, para la gloria de Dios, claro. Entonces, imagínense ustedes, en este relato, cómo Pedro, entonces, de una manera muy apasionada, declara su proposición de no apartarse de al lado de Cristo. No, venga lo que venga, no me voy a mover. Se propone nunca negarlo, y seguirlo hasta la muerte. Sus propósitos fueron a todas luces, emocionales, apasionados por el momento. Pedro no podía en esos momentos medir la dureza de lo que próximamente le venía arriba y la poca resistencia que él realmente iba a tener para cumplir con sus propósitos. Desde que le preguntaron, ¿y no es este uno de los que está? ¡Yo no! Lo negó más rápido que huyendo. ¿Y por qué? Porque sencillamente hizo una proposición basado en ¿qué? En que se había confiado en sus propios sentimientos y en sus reducidas fuerzas, porque no tenía ninguna. Recuerden la fuerza de Pedro y de los demás que a la muerte de Jesucristo se escondieron. ¿O no? Se fueron y se escondieron.
Tiene el Señor que prometerles entonces que esperasen la fuerza que le vendría de lo alto, que era la que le iba a dar el Espíritu Santo de Dios una vez que ellos lo recibiesen. Y ahí es donde Él abre las ventanas, etcétera, del aposento alto y predica con denuedo y se convierte en miles de judíos. Pero después que recibió fuerza, ayuda de lo alto, no antes. Entonces, no te propongas algo que tú sabes que por ti mismo, que tú no tienes fuerza con qué hacerlo. Hay propósitos que debemos entender que no vamos a poder cumplir si solamente contamos con lo que tenemos a mano. Si pensamos que nuestra preparación intelectual, personal y los recursos que yo pueda o tú tener serían suficientes, sin haber fortalecido nuestra espiritualidad, sin haber acrecentado la relación que tú tienes con tu Dios, con tu Señor, te voy a decir algo, no vas a poder hacer mucho de lo que te propongas. No vas a poder. Porque esa fuerza viene de lo alto, no viene por tu capacidad humana, no viene por tus bienes ni por tus méritos. Supongamos que en muchos aspectos de tu vida eres débil y que a veces te dejas seducir por la atracción del mundo a tu alrededor. Y en momentos te haces propósitos de renunciar a esos pecados por causa de tu debilidad, contando con tu fuerza de voluntad o intelecto. Pues yo te voy a decir que vas a fallar. Y si lo has hecho hasta ahora así, pues has estado fallando. Hay personas que, bueno, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo fumaba. ¿Te sorprende, verdad, hermanito? Pues yo fumaba. Y yo se lo dije, Señor, yo no tengo fuerza con qué dejarlo. Si no me lo quitas tú, va a haber problema. ¿Saben algo? Se me quitó. Yo di un paso de fe, de primero humillarme y aceptar. No me gusta usarme de ejemplo, pero hay que darle algo a entender. Yo no podía dejar el cigarrillo, pero yo era creyente, yo me había convertido y había aceptado al Señor como mi Señor y Salvador. ¿Cómo iba a fumar? No, que lo reduje. Humanamente puedo reducirlo, pero no puedo dejarlo porque yo era muy débil. Muy débil. Y lo sigo siendo. Yo, José Manuel Díaz, es un hombre débil. Ahora, yo y el Señor, ten cuidado y apártate, que por ahí vamos. Nuestro triunfo está seguro con Dios, peleando nuestras batallas por amor de Dios, pero nosotros entendamos que no podemos hacerlo solo. No podemos renunciar a muchas cosas que aún quisiéramos con toda nuestra fuerza de voluntad, porque nos falta la fuerza de lo alto. Si no es el Señor quien te lleva a hacerlo, aunque tú pongas la disposición, sí, Señor, y reconozcas delante de Dios humildemente tu incapacidad. ¿No se acuerdan a Pablo? Quítame este aguijón. ¿Verdad? Quítame este aguijón. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si nosotros creemos que somos fuertes, lamentablemente, pues ahí vendrán las enseñanzas de otra manera. Bueno, el Señor te va a otorgar la fuerza, te va a llevar a hacerlo y vas a ver que vas a lograrlo. En otras palabras, si tu propósito es fruto de un aumento de tu santidad como consecuencia de haberte acercado a Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, meditando y siendo obediente a la misma, entonces lo lograrás. Pero si eso es una decisión propia tuya, prepárate para el fracaso. El quinto caso es Daniel, uno de mis favoritos. Dice en Daniel 1:8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse.
Daniel, su ciudad, su patria, su nación fue invadida, destruida, quemada, amigos y familiares muertos. Él mismo fue castrado y vuelto un eunuco y llevado prisionero a tierra lejana y pagana. Daniel entonces, en vez de cuestionar a Dios como normalmente cualquier, ¿por qué, Señor, dejaste? ¿Por qué, Señor, no viniste a tiempo? ¿Por qué? En vez de cuestionar a Dios por su desgracia y en medio de una gran adversidad, Daniel hace propósitos de agradar a Dios. No quiere contaminarse. No es por él, es por Dios. Quiere mantener su santidad. Ustedes saben que no eran más que alimentos, no lo estaban envenenando, pero eran alimentos que estaban ofrecidos a los ídolos. Y el vino eran libaciones también ofrecidas a los ídolos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Saben qué dice? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando va cónsono con la voluntad de Dios, con lo que sabemos realmente que agrada a Dios, y no en pensamientos egoístas nuestros, nuestros propósitos van a recibir la anuencia de Dios, la ayuda de Dios. Dios hizo que el jefe de los eunucos, Daniel, le cayera en gracia y en buena voluntad. Aquí observamos un cambio que no se ha visto en los otros 4. Este propósito de Daniel sí pudo ser cumplido, a diferencia de los anteriores. ¿Debido a qué? A que Daniel solo pretendía ser fiel a su creencia, a Dios. Serle fiel en todo y no contaminarse. No había egoísmo en él. No había una decisión prematura. No había apasionamiento alguno. Quizás porque su propósito iba de acuerdo a los planes soberanos de Dios para con Daniel, fue que se cumplieron. Pues no es quizás, es ciertamente. Eso ocurre. ¿Saben cuándo ocurre eso? Cuando la persona tiene una estrecha relación con el Dios soberano, que tiene comunión con Dios, con su Dios. Por lo que entonces uno no actúa en desacuerdo ni por impulso, sino por conocimiento, por sabiduría. Es como si de antemano conociéramos que sí o que no podemos proponernos delante de Dios. Hay cosas que no debemos proponernos y lo sabemos y entonces pretendemos hacerlo. No, hombre. ¿Qué nos enseña? Bueno, aquí está la clave. Que nuestros propósitos sean cónsonos con los deseos y propósitos de Dios para nosotros, sus hijos. Que estén de acuerdo, que estén alineados con la voluntad de Dios, con los deseos que Dios tiene para con nosotros, con sus planes. Eso es. Debemos tratar entonces, por lo tanto, de cada día conocer más y más a nuestro Dios, conocer su santo carácter. ¿Cuáles son las cosas en que en realidad Dios se agrada en nosotros y cuáles no? Y esto solamente lo vamos a lograr por medio del estudio de su palabra y la oración constante. Y así vamos a saber actuar entonces en sabiduría. El caso número 6 es el de Zaqueo, otro caso muy interesante. Y dice Lucas 19:1. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, repito, era un jefe y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Fíjense, sentía una gran curiosidad por este personaje del que había oído hablar. Claro, todos ya conocían a Jesús. Sentía además de eso
más que curiosidad, sentía atracción especial que lo estaba impulsando a buscarle, a encontrarse, a verlo, aunque sea pasar. Bueno, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, o sea que no pasó de largo, sino miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Debo quedarme en tu casa. Miren esto, es Dios, es el Señor quien toma la iniciativa. Él es quien hace el llamado. Zaqueo, no Zaqueo, dice: Jesús, aquí estoy. Un llamado especial, un llamado dirigido a Zaqueo. Dice la palabra que entonces él se apresuró. O sea, eso no es una cuestión, déjame pensar. Se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Uy, me gusta. Se apresuró y lo recibió con gozo. Zaqueo reacciona como obedeciendo y gozándose al mismo tiempo en recibir a su Señor. Sigue diciendo el pasaje: al ver esto todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Zaqueo hace un propósito. ¿Vieron? Zaqueo hace el propósito de volver lo que estaba mal en su vida. Lo va a resolver. Este caso es especial, porque en este caso, si lo vemos paso a paso, aquí se describe el proceso típico de la conversión. Eso es lo que hay. El llamado del Señor, la respuesta rápida, gozosa, la obediencia y la intención inmediata de hacer un cambio, una conversión, un cambio de dirección en su vida. Aquí se muestra un ejemplo de un hombre que hace propósitos serios, consecuentes con el Señor de su alma. Siente el llamado de Dios que aún no lo sabía interpretar. Sabe que debe de ver a ese Jesús del que oía hablar, debe salir a su encuentro. Había hambre y sed espiritual en él, se nota, aunque era poderoso y rico, pero eso no era suficiente. Por ahí no se llenaba, se solvía su necesidad. Con eso no se llenaba. Zaqueo parece que no está satisfecho entonces con lo que tiene cuando ha alcanzado sus metas. Es jefe y es rico. Bueno, se da cuenta que aún está vacío, que no tiene nada. Se adelanta corriendo y se sube a un árbol. Poco digno de su persona, uno que es jefe de todos los recaudadores. Eso se ve también poco elegante, pero ciertamente muy efectivo, muy práctico, muy realista. Jesús lo busca específicamente a él y lo llama por su nombre. Y trata con él: ven, baja, que voy a tu casa, me voy a hospedar allá contigo. Zaqueo, ¿qué hace? Obedece, se acerca a Jesús a toda prisa y le recibe gozoso. Se expone a la palabra de Dios, que era la palabra de Jesucristo mismo, el mensaje de Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace propósitos serios para corregir aquello que lo alejaba de Dios, consecuente a lo que era el plan de Dios. En conclusión, hermanos, no es que sea malo que nosotros hagamos propósitos para mejorar nuestra forma de vida. No, está en tu derecho. Puedes hacer propósitos que tengan que ver con tu mejoría, con la educación de tus hijos, para tu superación personal o para mejorar tu salud. ¿Cuántos no hacemos propósitos de que vamos a caminar 5 kilómetros diarios? Algunas veces lo podemos cumplir, otras veces pues sencillamente damos marcha atrás, reversa, ¿verdad? Pero hacemos mucho propósito y los que más graciosos son las mujeres que hacen propósitos de adelgazar y hacen dietas. ¡Wow! ¿Verdad que hacemos muchos propósitos? Muchos. Pero todos ellos, por muy buenos que sean, solo son propósitos secundarios en nuestras vidas. No son importantes como tal. Los verdaderos propósitos, quiero que escuchen bien, abran. Los verdaderos propósitos son aquellos que tienen consecuencias más allá
de este corto tiempo que pasaremos en este mundo. Son los que trascienden más allá, afectando nuestra eternidad. Esos sí son los verdaderos propósitos. Esos son los number one. Esos son los importantes. Los que trascienden este periodo de tiempo que estamos aquí. Los que aún trascienden más allá y afectan nuestra eternidad. Pero aún hay personas que persisten, aún llamándose creyentes, y hacen propósitos egoístas e interesados delante de Dios, ignorando por completo cuáles son los verdaderos deseos del Señor y los verdaderos planes que tiene para con cada uno de nosotros. Y así ocurrió con algunos de los personajes que nosotros acabamos de ver. Vimos a Jacob, por ejemplo. Otros hacen propósitos por el entusiasmo, la pasión del momento. Son como el hombre que empieza a hacer una mansión sin tener en cuenta el presupuesto con que la va a terminar, porque está contando con su propia fuerza sin pensar lo débil y voluble que es el ser humano. Todos lo somos. Y que solamente en Dios es que el hombre encuentra asiento firme, porque Él es roca firme. Y nos podría ocurrir como le ocurrió a Pedro, como le ocurrió al escriba. Otros no ven el futuro claro, ni siquiera lo ven como que pueda ser bueno, pero muy por encima de las apariencias hacen el propósito de agradar a Dios. Y Dios es quien hace cumplir esos propósitos para su gloria y para bendición de la persona. Zaqueo. Propósitos productos del arrepentimiento y la conversión de esa persona. También hay otros que aún en medio de los problemas, sin soluciones claras o posibles, no se le ve salida a esto, pero en vez de hacer propósitos egoístas o de soluciones improvisadas y sin fundamento sólido, hacen propósitos de obedecer, de agradar a Dios, de buscar la santidad, por lo cual Dios hará el resto en ellos. Cumplirá para su gloria el propósito. Y así ocurrió con Daniel. Todos deberíamos hacer decisiones claras y serias, porque es un propósito, es una decisión que tomamos, de exponernos a la palabra de Dios para que se cumpla en cada uno de nosotros el plan de Dios. Te expones a la palabra de Dios dedicando más tiempo a leer la Biblia. Te expones cuando oyes prédicas de sana doctrina, cuando oras y te humillas ante tu Dios, y recuerda la fuerza que tiene la humillación delante de Dios, muy al contrario de lo que es ojos altivos o un carácter orgulloso delante de Dios. Dios lo desaprueba totalmente. Y si ya te has encontrado con Jesús, hermano, y ya has sentido su transformación en tu corazón, debes hacer entonces propósitos serios de cambio, como hizo Zaqueo, quitando todo aquello que te pueda alejar de Dios. Para cerrar, les tengo un último propósito, el séptimo propósito, que ya no es una historia, es el propósito de Dios. El propósito de Dios en tu vida es darte salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo, que pagó toda la inmundicia de tus y mis pecados por medio de su propia sangre. Tú solo debes aceptarlo honestamente, arrepentido y de todo corazón. Si crees que lo has hecho, pero tu corazón no ha sido transformado, aún persigues pasiones del mundo, entonces recuerda a Nicodemo, que siendo un maestro de maestros, después de buscar a Jesús, frente a él, aún no llegaba a entender el punto clave para ser salvo. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento trae la conversión. La conversión trae la transformación de tu corazón y de tu mente. Y esta transformación trae un cambio de proceder en tu vida, en tu comportamiento, y que buscarás tan solo agradar a Dios. Eso es la santidad, hermano. Eso es la santidad. Pueden haber cosas que se parecen a la salvación, pero no lo son. Tengan cuidado con ello.
Lo digo para aquellos creyentes que puedan estar estáticos, quietos, fríos. Si tú no sientes cada día que debes mejorar muchos aspectos día a día, si estás feliz contigo mismo, conforme a tu situación, sin deseos de seguir adelante, entonces necesitas urgentemente de Cristo. Hasta el propósito, hermano, de leer la Biblia de manera ordenada, estudiándola diariamente con dedicación. Haz el propósito de orar más veces y más tiempo cada día con devoción. Haz el propósito de abandonar eso que sabes que te impide crecer en la fe con decisión. Y si te caes, hermano, te levantas y sigue. No hay problema. Ya nos dice el Señor en su palabra en Isaías 26:3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Amén. Amén, hermano. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Y esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu la fije, la llene, la lleve y la guarde en nuestros corazones, Padre. Sabemos que cuando tú la envías, Padre, ella no regresa vacía. Que nosotros sintamos esa inquietud, eso que nos redarguye a veces, Señor, a querer mejorar, a querer encontrarte más, a tener una mejor comunión contigo, un mayor conocimiento. Ayúdanos, Padre, a que en estos momentos de tantas dificultades por las cuales estás atravesando el mundo, pues nosotros podamos estar más firmes en Cristo para ayudar que otros puedan encontrarlo también. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer haciendo propósitos inútiles, Señor, que no van adecuados con tu palabra, con lo que a ti te agrada, Señor, lo que son tus planes para con todos nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a confiar verdaderamente en ti, en todos y cada uno de nuestros momentos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.